Bueno, un nuevo seminario. Recuerdo que hemos hecho 11 seminarios sobre la metafísica, sobre la física del arte. Hicimos el otro día el seminario sobre la metafísica, el primero. Hablamos del mundo de lo sensible, sobre la sensibilidad. Hoy hablaremos sobre las emociones. Tantas veces nos hemos referido a las emociones y yo creo que vale la pena hacer un repaso de cuáles son las emociones y qué nos llevan esas emociones a la hora de hacer arte. Las emociones, hablaremos solo de las emociones básicas, de las elementales, emociones que todo el mundo tiene y además aparecen desde muy corta edad hasta que uno acaba la vida. Son 6, no son más. Luego hablaremos de por qué hablamos solo de esas emociones, porque siendo las básicas y las combinaciones entre ellas y sumándole algún pensamiento, fabricaríamos lo que entendemos como sentimientos. Pero hoy hablaremos de las emociones. Como todos sabéis, y desde hace siglos, se habla de la necesidad de transmitir la emoción dentro del arte. Sería que esas emociones serían básicas para poder transmitir algo más que una técnica sobre un lienzo. Esas emociones son la sorpresa, el miedo, la alegría, la rabia, la tristeza y el asco. Esas son las 6 emociones elementales. Sorpresa. Todo el mundo se sorprende, de una manera u otra. Unos más, otros menos. Como más jóvenes somos, más fácilmente es sorprendernos. Un niño le haces cualquier carantoña y enseguida hace la expresión de la sorpresa. Cuando vamos cumpliendo años, como la experiencia ya nos ha ido dando el bagaje suficiente como para no sorprendernos para según qué cosas. Incluso cuando ya uno está en la edad adulta avanzada, las sorpresas no suelen gustarle, porque casi siempre son malas las que vienen. Las buenas ya las conocemos y bueno, nos sorprenden, pero poquito. La verdad es que la sorpresa gusta mucho más a aquel que no quiere ejercer un control sobre su entorno. El que quiere ejercer un control sobre su entorno, ni que sean buenas, las sorpresas no le gustan. ¿Por qué? Porque quiere ejercer ese control. Quien en su vida ha optado por entregar las riendas a un tercero, pues las sorpresas les gustan porque las viven como algo nuevo, algo que les puede producir un cierto placer cuando son buenas y un displacer, por supuesto, cuando son malas. La emoción, si quisiéramos ejercer ese control sobre nuestro entorno, es una de las emociones que queremos evitar, Ahora se ha puesto de moda, desde hace años, por supuesto, pero se ha puesto de moda aquello de la fiesta sorpresa, ¿no? Una fiesta sorpresa que pues no a todo el mundo le cae bien, la verdad, ¿no? Es decir, a algunos les encanta ese esfuerzo que han hecho terceros para darle una sorpresa y otros dicen, bueno, pues me gustaría haberlo sabido antes para vestirme mejor, por ejemplo, ¿no? O me hubiera gustado para poder hacer un preparatorio o un responsal, o sea, un corresponsal a la fiesta de un cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Quiero decir con ello que hay una gestión de las emociones
Y ante la emoción sorpresa, la gestión que hay es precisamente esa, el control, porque si no puede sobrevenir un descontrol. A la hora de hacer arte pasa lo mismo. En el momento en que tú ejerces el control sobre el lienzo o sobre la piedra o sobre el barro que estás utilizando, pues de alguna manera no dejas que el elemento, la emoción, sorpresa, te invada como para transmitirlo en esa obra. Y al revés, ¿no? Si no ejerces ese control, el azar, ¿no?, te puede sorprender cada vez que haces algún gesto, alguna pincelada o alguna manipulación. Ante el miedo. Bien, otra de las emociones que aparecen a lo largo de toda la vida y en todas las personas, ¿no? El miedo nos sirve para poder aprender a ser prudentes. Gracias al miedo, bien gestionado, sería la emoción que sale de dentro sin ningún pensamiento previo y que además es el lenguaje del inconsciente. Todas las emociones y los sueños son el lenguaje del inconsciente. El lenguaje del inconsciente vale la pena escucharlo. Lo que pasa es que también hay que gestionarlo y valorar qué es y por qué ha surgido esa emoción, miedo, delante de un hecho o delante de una obra de arte, delante de cualquier cosa. El miedo también es muy frecuente en los artistas cuando se enfrentan al lienzo en blanco, ¿no?, o al monolito de piedra que tienen que desbastar para poder hacer una escultura. Siempre produce un respeto, le llamamos respeto por ser más suaves, pero realmente provoca ese miedo. Gracias a ese miedo nace la prudencia o la parálisis. Es decir, es muy fácil quedarse paralizado ante una situación que te provoca miedo. Y también se transmite. Se transmite la prudencia, la parálisis, incluso se puede transmitir esa ansiedad incontrolada que puede llevar a gestos que ni el propio artista los puede hacer. Esa emoción también puede aparecer en el espectador, es decir, no solamente es del artista, sino también en el espectador. El espectador, con la sorpresa, puede quedar sorprendido. La duración de esa sorpresa puede ser más o menos duradera, más o menos intensa, pero lo que sí está claro es que ante una experiencia, que el otro día hablábamos de esto, una experiencia estética de lo sublime, sí provoca una sorpresa, porque es muy difícil tener una experiencia estética de lo sublime sin la sorpresa previa. Seguimos. La alegría. La alegría es también una emoción innata que aparece en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las razas y en todas las latitudes de los humanos conocidos. La alegría es una emoción que bien gestionada nos puede dar un estado de confort, un estado un estado agradable ante una obra o al hacer una obra. Pero es también muy fácil que con la emoción alegría caigamos en la euforia. La euforia es aquella condición que por exceso de alegría pierdes razón y puedes tomar decisiones muy equivocadas, que te puedes arrepentir toda tu vida, ¿no? Nicolas Cage en Living Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Casarse con la primera bailarina que se encontró esa noche. Vamos a la rabia. La rabia es una emoción extraordinaria. Gracias a la rabia nosotros podemos defender nuestra dignidad. Gracias a que tenemos esa sensación ante un hecho
que la valoramos como rabia, es el único signo que aparece para poder defender tu dignidad. O sea, si te entra rabia por alguna cosa, es porque han ofendido a tu persona, y esa ofensa, ¿no?, la puedes defender gracias a la rabia. Si no tuvieras la rabia, no la defenderías. Evidentemente, cuando te excedes, puedes caer en la ira, y entonces sí que es una mala gestión de una emoción tan interesante como es la rabia. La tristeza. La tristeza yo creo que también es una muy buena emoción, porque gracias a la tristeza somos capaces de tomar conciencia de que vivimos en una humanidad. Es decir, somos humanos y tenemos humanidad gracias a esa emoción. Evidentemente, cuando la tristeza te invade y no sabes mirar más que tu ombligo, puedes caer por culpa de ella en la depresión. Pero si la tristeza acontece también hacia los demás, es la emoción que nos abre la puerta de la espiritualidad. Sin la tristeza no entraríamos en esa espiritualidad hacia el prójimo. La tristeza se manifiesta muy claramente tanto en el artista como en el espectador, porque el artista tiene tendencia a que todo lo que hace bajo esa emoción tristeza sea acorde a lo que su sensación, su emoción, a la que su emoción le invade. Y veréis artistas que son tristes de por sí y melancólicos, y sus cuadros son realmente tristes. Podríais ver, por ejemplo, un cuadro que se llama Melancolía de Munch, en el que transmite esa tristeza máxima, ¿no? O la tristeza que te puede transmitir un simbolista como Millais en su obra más famosa, que es la Ofelia, ¿no?, aquella que está en el estanque, ¿no?, que es como un cadáver que está en el estanque. Y, por supuesto, si tú eres consciente de todas esas cosas y estás en un momento triste y en cambio estás haciendo un retrato de un amigo, pues tienes que saberlo, porque si no vas a transmitirlo. Y al final ese retrato va a ser triste, porque tú estás triste, no porque tu amigo esté triste, sino porque tú lo estás, ¿no? Y, por ejemplo, ir a ver una exposición en una situación de tristeza por alguna razón, la que sea, a veces no hace falta ni razón, también lo ves con otros ojos y no tiene el mismo valor que le pueda haber querido dar el artista. En la situación, en la emoción tristeza, si todavía no va acompañada de ningún pensamiento, que entonces fabricaríamos un sentimiento, ¿no?, que son instantes esto, es muy difícil poder tener una emoción y no pensar en la emoción que has tenido. Pero en esos instantes que entra la tristeza, sí que tú te haces más grande por el mero hecho de darte cuenta, de tomar conciencia de que no eres un desalmado. Porque si no es el que no tiene esa emoción, que la tienen todos, pero el que la tiene muy selectiva, por ejemplo, solamente se pone triste alguien, ahora recuerdo una escena de una película, solamente se ponía triste, era un preso, un delincuente, solamente se ponía triste cuando le hablaban de su madre, pero al resto del mundo le importaba nada, ¿no? Esa tristeza creo yo, que hay que aprovecharla, porque hoy tenemos un mundo en el que estar triste es como estar enfermo, y no tiene por qué ser así. Es decir, uno, porque esté triste,
no le vamos a tildar directamente de depresivo y darle pastillicas para ver que se encuentre, que se sienta mejor. Porque la tristeza hace que crezcas como persona, gracias a ella. Es decir, si no la tuviéramos, seríamos auténticos desalmados. Es decir, cuando ves a veces en las guarderías, ¿no?, que hay algunos de los niños que son crueles, son déspotas, ¿no?, que no tienen freno por la emoción tristeza, ¿no?, porque les da igual realmente. Eso lo extrapolan a cualquier aspecto de la vida y lo hacen luego con sus padres, prueban 1, 2, 3 días y cuando les sale bien, ¿no?, y luego cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, es decir, yo creo que la valoración de la tristeza hay que valorarla como tal y que no es mala, es buena para forjar una personalidad, porque si no desaparece, y es cuando hay cuando algunos tienen la capacidad de no entristecerse por nada y de ser incluso hasta peligrosos para una sociedad. Y el asco es una emoción estupenda, porque gracias al asco somos capaces de desarrollar protección ante ti y ante los tuyos. Si no tuviéramos asco, ¿no?, pues probablemente ya de niños pues tendríamos muchos más accidentes por ingesta de sustancias nocivas, malas, que podrían ser, es decir, igual no superaríamos ni la adolescencia si no tuviéramos asco. Es decir, por lo tanto, el asco es una de las emociones básicas para la supervivencia. Evidentemente hay gente que el asco lo ha desarrollado de tal manera que se han convertido en unos asquerosos. Claro, y que no pueden ir a ninguna parte porque todo les da asco, todas las personas les da asco, o todo el mundo huele mal, este sitio me da asco, es un asqueroso. Bueno, eso sería pues una mala gestión del asco. ¿Por qué he querido hablar de las emociones? Y de estas que son las básicas y elementales, porque son el lenguaje del inconsciente. En la física del arte, recordad que hablamos sobre la honestidad en el arte, ¿no? La honestidad, que sería un valor en el arte, y esa honestidad tiene que ser poco pensada para que realmente sea honesta. Es decir, si nosotros no queremos engañar con nuestro arte y solo es una postura, un postureo, como dicen hoy día, pues no estamos siendo lo suficientemente honestos. ¿Cuándo somos honestos realmente? Cuando escuchamos nuestro inconsciente a través de las emociones, y ese inconsciente al que nos habla a través de las emociones, si le damos valor y lo manifestamos como tal, seremos honestos. Y se transmite perfectamente en cualquier tipo de obra o en cualquier tipo de acto que hagas en la vida. Es decir, por eso sí que la doma, o sea, la gestión de las emociones ya la hemos hablado, pero muchas veces la sociedad nos pide la doma de las emociones, es decir, que domemos las emociones. Le llaman controlar las emociones. Yo no lo veo tan interesante esto de controlar las emociones, porque si controlamos las emociones no nos manifestamos como somos, al final somos una máscara de nosotros mismos. Y podemos serlo a nivel social en según qué grupos, pero no en la intimidad, y menos en la intimidad de crear una obra de arte. Por lo tanto, creo que vale la pena escucharse, ¿no?, sentirse, y de esas emociones que fluyen, poderle sacar el mejor partido. Te conoces mejor,
fluyes mejor ante la obra que estás haciendo, estás siendo honesto con tu inconsciente, gracias a las emociones. Por lo tanto, es muy importante. Muchos hablan de esas emociones por el gesto. Bueno, el gesto puede ser emocional, pero puede ser aprendido. Es decir, esto no es demostrativo, no es lo más puro. Lo más puro no se ve, lo más puro está dentro de uno mismo, siente lo que siente en ese momento y lo transmite en el lienzo tal y como lo siente y en el momento que lo siente. Imaginaros, ¿no?, a nuestro amigo Kandinsky, ¿recordáis Kandinsky? Venga, pues imaginaros a Kandinsky que hubiera actuado en sus lienzos, composición, cualquiera de los que él tiene, que hubiera actuado controlando sus emociones. No sería lo que es, ¿no? Antes hemos dicho Munch, tampoco, ¿sí? A Munch le llegamos a decir, hey, controla las emociones, esto no te está pasando. Pues no se está pasando, estaba representando de la manera que lo sentía a una de las emociones, ¿no?, que tal como él lo veía, honestidad, maestro. Siempre es así esto. Y al final dice, ¿quiénes son los que consiguen destacar dentro del mundo del arte, ¿no? Pues por supuesto el que tiene el oficio hay que tenerlo, hay que saberlo hacer, ¿no? Pero además de tener el oficio, que lo que de dentro sale, ¿no?, pueda manifestarlo de la manera que sale. O sea, si realmente lo hace tal como sale, en la técnica que sea, en el estilo que sea, da igual, al menos está cargado de una o de varias emociones. Y si está cargado, alguien también lo verá. Por eso es tan importante no solamente el dejarse llevar y de esto, sino de conocerlo, ¿no? Si yo estoy haciendo una obra, ¿no?, en la que quiero transmitir un drama, de una tragedia, de una escena que nos va a hacer reflexionar sobre un hecho, ¿no? Y ese día, esa emoción, tristeza, ¿no?, esa introspección, no la tengo, por la razón que sea, es mejor dejarlo para mañana. Es mejor dejarlo para mañana, porque si no el tono del color va a ser de otra manera. La caída de los ojos de la figura que vaya a hacer no va a ser así, sino que probablemente sea así. Todos habéis hecho el ejercicio del retrato de las emociones, y como habéis visto hay 6 emociones, y esas 6 emociones son estas que estamos hablando, ¿no? Fijaos la diferencia en el rostro de la chica que hace de modelo entre cada una de esas emociones. Y como hemos dicho, la emoción, a mi modo de entender, la emoción más un pensamiento, aparecerán los sentimientos. Y es lo que hablaremos el próximo seminario. Hablaremos de los sentimientos.